El sol de la mañana se asomaba por las persianas de Melodi's Diner mientras Lily limpiaba los mostradores por 10ª vez ese día. El aroma a café recién hecho y panqueques llenaba el aire, mientras que el tintineo de los cubiertos y las charlas amistosas creaban la banda sonora familiar de su jornada laboral durante 3 años. Esta había sido su vida. La misma rutina, las mismas caras, la misma sonrisa cansada que ponía cada mañana a las 6 de la mañana. Lily no era una camarera cualquiera. Era la que los clientes llamaban por su nombre. La que recordaba que al señor Chen le gustaban los huevos estrellados, pero no demasiado líquidos. Que la señora Patterson necesitaba servilletas extra con el café porque le temblaban un poco las manos. Y que los camioneros que paraban los jueves siempre querían las tostadas con mantequilla hasta los bordes. «Ordenen», llamó Hank desde la cocina. Su voz interrumpió sus pensamientos. Lily tomó los platos, una tortilla de ember y papas hash brown para el empresario de la mesa de la esquina, que estaba demasiado ocupado con su computadora portátil para darse cuenta. Cuando dejó la comida, ¿puedo traerte algo más?, preguntó en voz baja. Él apenas levantó la vista, solo negó con la cabeza y murmuró un rápido «gracias». Así transcurrían la mayoría de los días. La gente veía el uniforme, el bloc de notas, la sonrisa ensayada, pero rara vez la veían a ella, y así era exactamente como Lily lo quería. Ser invisible significaba estar a salvo de preguntas sobre su pasado, sobre los sueños que había guardado con tanta pulcritud como los cubiertos limpios que enrollaba en servilletas durante las tardes tranquilas. «Oye, Lily», su jefa, Diane, la llamó desde el otro lado del restaurante. ¿Puedes cubrir también la sección de Suk? Su hijo se enfermó en la escuela. Claro, respondió Lily. Ya estaba cogiendo menús adicionales. No le importaba el trabajo extra. Más mesas significaban más propinas, y estaba ahorrando cada centavo que podía para qué. Ya no estaba del todo segura, pero ahorrar se sentía como un progreso mientras se apresuraba entre las mesas. El camino de Lily la llevó junto al viejo piano vertical que estaba en un rincón del restaurante. Era principalmente para exhibir últimamente, una reliquia de cuando el lugar abrió en los años 50. De vez en cuando, los viernes por la noche, un señor mayor llamado Ori entraba y tocaba viejas melodías de jazz a cambio de propinas, pero la mayoría de los días el piano permanecía en silencio, acumulando polvo cada vez que Lai pasaba. Algo en su pecho se oprimió, sus dedos se contraían ligeramente, un recuerdo muscular de otra vida. Intentando despertar, se había convertido en una experta en reprimir esos sentimientos, caminando un poco más rápido junto al piano, concentrándose con mucho esfuerzo en equilibrar su bandeja de agua o tazas de café. La hora punta del almuerzo llegó y pasó a media tarde. El restaurante se había vaciado, salvo por un par de clientes habituales tomando café y un grupo de adolescentes compartiendo un plato de patatas fritas. Lily reabasteció los dispensadores de servilletas y los aleros. Miró su teléfono rápidamente, sin mensajes, como siempre, e intentó no notar cómo la luz del sol incidía sobre las teclas del piano a través de la ventana, haciéndolas brillar como si estuvieran vivas. ¿Alguna vez has tocado?, preguntó Diane al ver a Lily mirando el piano durante un instante. Lily, sobresaltada, casi dejó caer la pila de menús que estaba organizando. No, dijo rápidamente. Demasiado rápido. Quiero decir, no realmente. Ya no. Diane arqueó una ceja, pero no insistió. Eso era algo que Lai apreciaba de su jefa. Nunca se entrometía. Todos en Melodi's tenían una historia. Algunos compartían la suya con un café nocturno después de cerrar. Lily guardaba la suya como un tesoro que no soportaba mirar, pero que tampoco podía tirar. Mientras la tarde se alargaba, Lily miró su reloj. 3 horas más, hasta que terminó su turno. 3 horas más sonriendo, sirviendo y fingiendo que nunca había sido otra persona. 3 horas más antes de poder volver a su pequeño apartamento. Quitarse los zapatos que siempre le apretaban, a pesar de ser media talla más grande, y quedarse dormida viendo películas antiguas que le recordaban días mejores.
Lo que no sabía era que mañana no sería como todos los demás días. Mañana todo cambiaría por ese piano, sentado tranquilamente en un rincón esperando a que sus dedos recordaran lo que su corazón nunca había olvidado. No mucha gente sabía que Lily vivió una vez en una pequeña casa con un ventanal por donde la luz del sol entraba a raudales y bailaba sobre las teclas de un viejo piano de cerezo. El piano había sido el orgullo y la alegría de su abuela, un regalo de su esposo después de 50 años de matrimonio. Cuando Lily tenía solo 40 años, se subió al banco y presionó una tecla, encantada por el sonido claro y auténtico que resonaba. Su abuela la había observado desde la puerta con una sonrisa extendiéndose en su rostro. «Tienes el toque», dijo sentada junto a la pequeña Lee. «Al igual que yo a tu edad». Desde ese día, el piano se convirtió en el mundo entero de Lee. Mientras otros niños jugaban afuera o veían la televisión, Lee practicaba escalas y melodías sencillas que se volvían más complejas a medida que sus pequeños dedos se fortalecían y se volvían más hábiles. Su abuela, una vez profesora de piano en la universidad comunitaria local, la guió con paciencia y sabiduría. «La música no está solo en tus dedos», decía su abuela tocando a Lily. «Justo en el pecho está aquí, debes sentirlo antes de poder tocarlo». Para cuando Lily cumplió 12 años, ya actuaba en recitales locales. A los 15, había ganado 3 concursos regionales y había empezado a guardar recortes de periódicos sobre escuelas de música en Nueva York y Boston. Las paredes de su habitación estaban cubiertas de fotos de salas de conciertos y pianistas famosos. Sus sueños eran tan grandes como el cielo fuera de su ventana. «Llegarás más lejos que yo», su abuela solía decir con orgullo brillando en sus ojos mientras escuchaba a Lily practicar los nocturnos de Chopin o los hijos de Beethoven. Entonces llegó esa fría mañana de noviembre durante el tercer año de secundaria de Lily. Cuando se despertó y descubrió que su abuela no se había levantado de la cama, los médicos dijeron que había sufrido un derrame cerebral mientras dormía. Rápido e indoloro, le aseguraron como si eso la aliviara de alguna manera. Pero nada podía aliviar la sensación de vacío que se arraigó en el pecho de Lee después del funeral. Lee se sentó al piano durante horas, sus dedos flotando sobre las teclas, pero incapaz de presionarlas, cada nota sentía que rompería algo frágil dentro de ella. El piano que una vez había sido su mayor alegría ahora se erguía, como un monumento a todo lo que había perdido. Su padre, esforzándose al máximo por criar solo a una hija adolescente, ya no podía pagar las clases de piano. Luego llegaron las facturas médicas de la última hospitalización de su abuela. La hipoteca se atrasó cuando llegó la carta de aceptación de Lily a la universidad con solo una beca parcial. En el fondo, sabía qué pasaría después. «Lo resolveremos», le había prometido su padre. Las líneas de preocupación se profundizaban alrededor de sus ojos mientras revisaba los avisos de vencimiento en la mesa de la cocina a altas horas de la noche, cuando creía que ella dormía. Pero Lily sabía que no era así. Rechazó la oferta de la escuela de música y se matriculó en la universidad comunitaria local. En su lugar, aceptó un trabajo de camarera para ayudar con las facturas. El piano acumulaba polvo cada día que pasaba, lo que le dificultaba pensar en tocar. De nuevo, cuando finalmente tuvieron que vender la casa, el piano de cerezo se volvió demasiado. Lily vio cómo desconocidos se lo llevaban, llevándose consigo el recordatorio físico de sus sueños. Se dijo a sí misma que era solo un objeto, que la música seguiría dentro de ella. Pero con el paso de los años, se mudó de un pequeño apartamento a otro, siempre trabajando para llegar a fin de mes. La música. Se quedó más callada. A veces se detenía al escuchar música de piano en una tienda o cafetería, y algunas veces movía los dedos inconscientemente al ritmo de la melodía. Incluso había entrado en tiendas de música, rondando los teclados, pero nunca se atrevía a sentarse y tocar. «Ha pasado demasiado tiempo», se decía a sí misma. Esos sueños pertenecían a otra persona. Habían pasado 8 años desde la última vez que tocó. 8 años diciéndose a sí misma que algunas personas no están destinadas a seguir sus pasiones,
que la vida real se trataba de pagar facturas y ser práctica. 8 años pasando junto al piano en Melody's Diner fingiendo no notar cómo la llamaba, pero en el fondo, en los momentos de tranquilidad antes de dormir, cuando la verdad es más difícil de ignorar, Lily sabía que la música nunca la había abandonado del todo. La esperaba pacientemente, como una fiel amiga, a que encontrara el coraje para dejarla. Los martes por la mañana en Melody's Diner solían ser tranquilos. Lily llegaba temprano, atándose el delantal mientras el cocinero daba la vuelta a la primera tanda de panqueques. Los clientes habituales de la mañana entraban uno a uno. Uno, el conductor del autobús tomando café antes de su ruta, la maestra jubilada que siempre le traía crucigramas, los obreros pidiendo suficiente comida para alimentarse hasta el almuerzo. Este martes empezó como cualquier otro hasta que la campana de la puerta sonó alrededor de las 10. Lily levantó la vista de rellenar saleros y vio a un hombre que nunca había visto antes. Era alto, con mechas plateadas, cabello oscuro y un abrigo caro que no se ve a menudo en esta parte de la ciudad. Algo en él destacaba, tal vez, era la forma en que inspeccionaba la sala antes de elegir una mesa o su tranquilo porte seguro. «Café, por favor», dijo cuando Lily se acercó con su bloc de notas. Su voz tenía la calidez de alguien acostumbrado a hablar con grupos grandes de gente. «¿Qué desayuno especial recomiendas?», dijo Lily con su bloc de notas. «Los panqueques de arándanos están buenos». Lily dijo, «frutos frescos, no congelados». Sonrió. «Vendo». «Por favor, traiga una taza de café extra para mi colega que llega tarde». Cuando Lily se giró para hacer su pedido, el hombre sacó una elegante laptop y comenzó a escribir. Nada inusual en un hombre de negocios. Desayunando mientras trabajaba, pero había algo diferente en este. Lily no pudo evitar notar cómo tamborileaba con los dedos sobre la mesa mientras esperaba, no con impaciencia, sino rítmicamente, como si tocara teclas que solo él podía ver. Cuando ella le trajo la comida, vio su pantalla, partituras y lo que parecían contratos. El nombre en la parte superior del documento le llamó la atención. «Horizon Records. ¿Trabajas en música?». La pregunta se le escapó antes de que pudiera contenerse. El hombre levantó la vista, aparentemente sorprendido, pero no molesto por su pregunta. «Sí, me llamo Thomas, dirijo una pequeña discográfica». «Lo siento», dijo Lai rápidamente. «No quería entrometerme». «No hay problema», respondió Thomas. «De hecho, estoy en la ciudad buscando nuevos talentos. Estamos lanzando un programa llamado Estrellas Ocultas que busca músicos talentosos que hayan quedado relegados». Algo inundó el pecho de Lily, una sensación que no se había permitido en años. Rápidamente la reprimió, sin haber tenido mucha suerte hasta el momento. Thomas continuó, «No estoy nerviosa». En su reacción, había estado en 3 noches de MCMC. Su mente volvía una y otra vez a Thomas y su discográfica, a la oportunidad que se encontraba a solo unas mesas de distancia, una oportunidad que no tenía. La intención de perseguir esos sueños pertenecía a una vida diferente alrededor del mediodía. El jefe de Lai salió corriendo de la trastienda, con aspecto nervioso. «Malas noticias», anunció al personal. «Roy acaba de llamar. Enfermo, no podrá tocar esta noche». Roy era el pianista mayor que venía 3 noches a la semana, ofreciendo música en vivo que encantaba a los comensales. El martes solía ser su noche más concurrida. «Eso es un problema», dijo el cocinero. El grupo de Johnson reservó mesas para su cena de aniversario específicamente porque les encanta la música. «¿No podemos encontrar a alguien más?», preguntó otra camarera. «Con tan poca antelación, no es probable». El jefe se desvió. «Ya he llamado a los suplentes habituales». Thomas, que seguía trabajando en su mesa, buscó. «Aquí normalmente hay música de piano en vivo». El jefe respondió, «Nuestro pianista habitual está enfermo, qué pena». Thomas dijo, «Me encantaría haberlo hecho, Lai». Sintió que se le aceleraba el corazón mientras limpiaba una mesa cercana,
intentando no escuchar, pero sin poder evitarlo. El viejo piano en la esquina de repente pareció agrandarse ante su vista. Su presencia era imposible de ignorar. Thomas regresó a su trabajo, pero de vez en cuando, Lily Corkin miraba con interés el banco vacío del piano. Se preguntaba qué pensaría si supiera que la silenciosa camarera que le rellenaba el café había convertido ese mismo instrumento en su mundo. ¿Sabía que en tan solo unas horas todo cambiaría? La hora punta de la cena llegó como una ola al restaurante de Melody a las 6. Casi todas las mesas estaban llenas con el tintineo de los cubiertos y el murmullo de las conversaciones. Lily se movía entre las mesas con facilidad, balanceando los platos en su brazo y recordando que Mesa quería servilletas extra y quien necesitaba más. Pero algo se sentía diferente esa noche. Tal vez era la forma en que Thomas, el productor discográfico, seguía sentado en la mesa de la esquina revisando papeles. Tal vez era como el viejo piano en la esquina parecía observarla pacientemente y esperando. O tal vez era la pareja de ancianos que acababa de sentarse cerca del piano. Los Johnson celebraban 50 años de matrimonio. Venimos aquí cada aniversario. Señora Johnson le dijo a Lily con una sonrisa que le arrugó las comisuras de los ojos. Roy siempre toca nuestra canción de bodas. Lo siento, Lai dijo, dejando los vasos de agua. Roy está enfermo esta noche. Los gerentes ya lo anunciaron. El rostro del señor Johnson se ensombreció. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la de su esposa. Qué lástima que lo esperáramos con ansias. No pasa nada, querida señora Johnson. Le dio una palmadita en la mano. Todavía nos tenemos el uno al otro. Algo en su decepción se quedó grabado en Lily mientras continuaba sus rondas. 50 años juntos eran algo que valía la pena celebrar como es debido. Volvió a mirar el piano y sintió esa atracción familiar más fuerte ahora que en años. El gerente estaba en el centro de la sala golpeando una cuchara contra un vaso para llamar la atención de todos. Buenas noches, amigos. Lamento anunciar que nuestro penero habitual, Roy, no se encuentra bien esta noche. Disculpen cualquier decepción. Un murmullo de decepción recorrió el restaurante. Los Johnson intercambiaron una mirada triste. Thomas levantó la vista de sus papeles. Su expresión era pensativa. Lily continuó trabajando, pero su mente seguía divagando hacia el piano. Durante un momento de tranquilidad, se encontró de pie cerca, mirando las desgastadas teclas de marfil. 8 años desde que tocó. 8 años encerrando esa parte de sí misma. ¿Tocas? Era Thomas. De repente, a su lado con su taza de café. Solía. Lily admitió sorprendiéndose con la verdad. ¿De qué servía? Su tiempo era casual, pero sus ojos estaban llenos de interés. Lily se encogió de hombros. Érase una vez, antes de que Thomas pudiera hacer otra pregunta. Lai se apresuró a revisar sus mesas, pero a medida que avanzaba la noche, seguía pensando en los Johnson y su aniversario. En la música que solía fluir de sus dedos como agua. En la abuela que había creído en su talento durante su descanso. Lily se quedó en el pasillo trasero, con las manos ligeramente temblorosas, antes de poder convencerse de lo contrario, se dirigió directamente al gerente. «Puedo tocar», dijo en voz baja, «para los Johnson». El gerente parpadeó sorprendido. «¿Tocas el piano? En todos estos años nunca lo mencionaste». «Hace mucho que no toco», admitió Lily, «pero recuerdo la canción de su boda». «Roy la tocó el año pasado». El gerente dudó y asintió. «De acuerdo, inténtalo». Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, Lily cruzó el restaurante. Las conversaciones se calmaron al verla acercarse al piano. Sintió a Thomas observándola con curiosidad. El banco del piano le resultó extraño y familiar al mismo tiempo. Al sentarse, las teclas parecían exactamente igual que en sus sueños. Avery y Ebony esperaban pacientemente. Sus dedos se cernían sobre ellas, temblando ligeramente. «Puedes hacerlo», susurró para sí misma.
La señora Johnson levantó la vista sorprendida cuando Lily colocó sus manos. El señor Johnson se inclinó hacia adelante, esperanzado, y luego, como si se sumergiera en agua fría en un día caluroso. Lily empezó a tocar. Las primeras notas eran vacilantes. Sus dedos recordaban un idioma que no habían hablado en años. Pero entonces algo cambió. La música fluyó a través de ella, borrando años de silencio. La sencilla canción de bodas Can't Help Falling in Love llenó el restaurante con su dulce melodía atemporal. La gente dejó de comer. Las camareras hicieron una pausa a medio paso. Thomas se sentó. Su taza de café. Sus ojos se abrieron de par en par. Lily cerró los ojos, dejando que la música la llevara. Cada nota se sentía como volviendo a casa después de un largo viaje. Cuando terminó la furgoneta, hubo un momento de completo silencio. Contuvo la respiración antes de la tormenta. Entonces, el señor Johnson se levantó con lágrimas en los ojos y comenzó a aplaudir. Su esposa se unió a él. Luego otra mesa y otra hasta que todo el restaurante se llenó de aplausos. Lily abrió los ojos. Sus mejillas se sonrojaron por primera vez en años. Sintió que realmente había visto. Los aplausos se desvanecieron, pero Lily apenas los oyó. Algo había despertado en su interior un fuego que había combatido durante mucho tiempo. Sus dedos permanecieron sobre las teclas, sin querer romper el hechizo que la había dominado. Podía sentir la presencia de su abuela, casi como si estuviera sentada a su lado en el banco, sonriendo con orgullo. Toca otra vez. Alguien la llamó desde el otro lado del restaurante. Lily levantó la vista de repente, consciente de todas las miradas sobre ella. Vio a Thomas, el productor discográfico, inclinado hacia adelante en su asiento, con el café olvidado, observándola con asombro manifiesto. Los Johnson le sonreían radiantes. La celebración del aniversario se había transformado en algo mágico sin pensarlo. Lily volvió al piano. Esta vez, sus dedos se movieron con confianza, encontrando las notas iniciales del Belio en sol menor de Chopin. Era la última pieza que había dominado antes de que su abuela muriera. La pieza que le había permitido ganar esa competición final tantos años atrás. La melodía empezó suave e inquisitiva, como alguien que abre tentativamente la puerta de una habitación que había abandonado hacía mucho tiempo. Luego, se fue construyendo, creciendo en complejidad y emoción. Las manos de Lai danzaron sobre las teclas. La memoria muscular tomó el control donde el pensamiento consciente no podía seguir. Los desafíos técnicos que una vez requirieron horas de práctica ahora fluían de sus dedos con la naturalidad de respirar. Todo el restaurante guardó silencio. Un cocinero se asomó desde la cocina. La espátula seguía en la mano. Una camarera se quedó paralizada. La cafetera suspendida en el aire. Nadie se movió. Nadie habló. Todos los ojos estaban fijos en la silenciosa camarera que se había transformado repentinamente ante ellos cuando la pieza alcanzó su dramático clímax. Lily se inclinó hacia la música. Su cuerpo se balanceó ligeramente. Las lágrimas corrían sin control por su rostro. Años de dolor, alegría y anhelo enterrados se derramaron entre sus dedos y en el viejo piano, que respondió a su tacto como una fiel amiga le dio la bienvenida a casa. Un cliente sacó un teléfono en silencio y comenzó a grabar. Otro se secó las lágrimas. Los Johnson se tomaron de las manos con fuerza, observando con asombro cómo su simple petición de una canción de boda había desatado, de alguna manera, este torrente de belleza. Cuando las notas finales se desvanecieron, Lily abrió los ojos casi sorprendida al encontrarse en el restaurante por un momento. Había estado en otro lugar, en la sala de estar de su abuela, en salas de conciertos con las que solo había soñado, en un futuro que alguna vez imaginó para sí misma. El silencio duró 3 segundos, luego el restaurante estalló en un aplauso atronador. La gente se levantó de sus mesas aplaudiendo con genuina emoción. El cocinero silbó. Alguien gritó, ¡bravo! La gerente se quedó con la boca ligeramente abierta, como si viera a Lily por primera vez. Eso fue,
dijo la señora Johnson, con la voz quebrada al acercarse al piano. Eso fue lo más hermoso que he escuchado en este restaurante. Las mejillas de Lily ardieron. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención durante años. Perfeccionó el arte de mimetizarse con el entorno, siendo la persona que te rellenaba el café con tanta suavidad que apenas notabas su presencia. No tenía ni idea, dijo la gerente, viniendo a pararse a su lado. 3 años trabajando aquí y no tenía ni idea de que pudieras tocar así. Nadie lo hacía. Lily dijo en voz baja, no he tocado un piano en 8 años. Estás bromeando, dijo Thomas uniéndose al piano. Era el Baladner de Chopin, una de las piezas técnicamente más exigentes del repertorio para piano. Y tú la tocaste. Negó con la cabeza, incrédulo. La tocaste como quien practica las nuestras a diario. Las manos de Lee temblaron al colocarlas en su regazo. Yo solía. ¿Quién eres tú?, preguntó Thomas. No. Con crueldad. De verdad. Una extraña calma se apoderó de Lily. ¿Quién era ella? Durante tanto tiempo. Había sido solo una camarera, confiable, invisible, segura. Pero la música había revelado otra verdad que ya no podía ocultarse. Ya no estoy segura, respondió con sinceridad. Pero creo que estoy empezando a recordar. Mientras las conversaciones zumbaban a su alrededor y los clientes seguían mirándola con asombro, Lily sintió que algo cambiaba en su interior. El muro que había construido entre su pasado y su presente se derrumbaba y en su lugar algo nuevo comenzaba a crecer, algo que sospechosamente parecía esperanza. A la mañana siguiente, Lily se despertó con el zumbido constante de su teléfono. Lo cogió aturdida y se incorporó al ver docenas de notificaciones inundando su pantalla. Mensajes de texto de compañeros de trabajo, llamadas perdidas de números que no reconocía y alertas de redes sociales apareciendo una tras otra. ¿Qué demonios?, murmuró al abrir el primer mensaje. Era de su compañero de trabajo. Eres famosa. Consulta este enlace. Lily hizo clic y sintió un nudo en el estómago. Allí estaba, sentada al piano del restaurante, absorta en la música. Las lágrimas corrían por su rostro. El video ya tenía miles de visitas. El subtítulo decía, camarera con un genio oculto asombra a los clientes del restaurante. Sus manos temblaban mientras revisaba los comentarios. ¿Quién es ella? Es Chopin y lo está tocando a la perfección. ¿Alguien le puede dar un contrato discográfico a esta mujer? Yo estuve allí. Fue aún más asombroso en persona. Lai colgó el teléfono y respiró hondo anoche. Después de su actuación, estaba demasiado abrumada para pensar con claridad. Los clientes no paraban de aplaudir. Thomas, el productor discográfico, intentó hablar con ella, pero el pánico se apoderó de ella después de años de esconderse y reprimir sus sueños. De repente se sintió expuesta, como si alguien le hubiera arrancado la piel y revelado todo lo que había estado protegiendo. Así que hizo lo único que tenía sentido en ese momento. Tomó su abrigo y huyó. Ahora la realidad aplastaba su tranquila vida. Sus muros cuidadosamente construidos. Todo estaba cambiando, estuviera lista o no. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era la gerente del restaurante. Lily, ¿estás bien? Saliste corriendo de aquí tan rápido anoche y ahora el teléfono no para de sonar. La gente quiere saber de ti, del pianista. Lo siento. Lily, dijo en voz baja. No podía, no necesitaba disculparme, pero escucha a ese hombre, Thomas. Te dejó su tarjeta. Dijo que era muy importante que lo llamaras. Y, sinceramente, Lily, después de lo que oí anoche, tal vez deberías. Después de colgar, se sentó en el borde de su cama. Mirando a la pared, en su mesita de noche había una pequeña foto enmarcada. La única que conservaba de su antigua vida. Ella y su abuela estaban sentadas juntas al piano, ambas sonriendo a la cámara. La cogió y pasó el pulgar por el cristal. ¿Qué me dirás que haga?, le susurró a la imagen de su abuela. Ella ya sabía la respuesta.
Su abuela siempre le había dicho que el talento era un don para compartir, no para esconder. Con dedos temblorosos, Lily marcó el número de la tarjeta de visita de Thomas. «Soy Thomas Walker», fue la respuesta. «Soy Lily», dijo. «Del restaurante». Una pausa. «Lee, me alegra mucho que hayas llamado. Esperaba hablar contigo». Su voz se suavizó. «¿Qué pasó anoche?» «Fue extraordinario. Perdón por haberme quedado sin trabajo. No hacía falta explicarlo. Debió haber sido abrumador. Pero Lily, necesito preguntarte, ¿dónde aprendiste a tocar así? ¿Y por qué atiendes mesas en lugar de actuar?» La pregunta la golpeó como una ola. ¿Cómo podía explicar los años de dolor, las dificultades económicas, la lenta rendición de sus sueños? «Es complicado». Finalmente dijo, «Estoy segura de que sí, pero un talento como el tuyo es raro, increíblemente raro. Llevo 20 años en este negocio y nunca he visto a alguien con tu nivel de habilidad natural que no haya estado tocando profesionalmente». Lily cerró los ojos. «¿Qué sugieres exactamente?» «Quiero ayudarte. Mi sello, Horizon Records, tiene un programa diseñado específicamente para artistas que merecen una segunda oportunidad, o quizás una primera que nunca tuvieron. Ofrecemos oportunidades de grabación, mentoría, espacios para actuar, pero lo más importante, creemos en nutrir el talento auténtico». Las palabras quedaron flotando en el aire. Lily volvió a mirar la foto de su abuela recordando. «Como me sentí al sentarme al piano anoche, como si volviera a casa después de haber estado perdido. Durante años, no lo sé», dijo honestamente. «Todo esto está sucediendo muy rápido». «Por supuesto». Thomas respondió, «Necesitas tiempo para pensar, pero Lily, a veces la vida nos da momentos inesperados de oportunidad, ventanas que se abren brevemente. La pregunta es si somos lo suficientemente valientes para atravesarlas después de que». Colgó. Lily se sentó en silencio. Su teléfono seguía vibrando. Con notificaciones afuera de su apartamento, podía oír el mundo continuar como siempre. Autos pasando, gente caminando, la vida continuaba. Pero adentro todo había cambiado. La camarera había sido vista, realmente vista, y ahora tenía que decidir qué hacer al respecto. 3 meses después, Lily estaba sentada en un estudio de grabación. Sus dedos bailaban sobre un piano de cola que valía más que todas sus posesiones juntas. La luz del sol se filtraba por las ventanas, atrapando el polvo que flotaba en el aire como pequeñas estrellas. La habitación olía a café, madera pulida y posibilidad. «Eso fue perfecto», llamó el ingeniero de sonido por los altavoces. «Tomemos 5». Laia sintió, flexionando los dedos. A veces, todavía no podía creer que esta fuera su vida ahora. Las sesiones de estudio, el próximo álbum, las pequeñas actuaciones que se hacían cada vez más grandes a medida que se corría la voz. Parecía un sueño del que podría despertar en cualquier momento. Tomó su botella de agua y revisó su teléfono. Un mensaje del gerente del restaurante le recordó su turno mañana. Sí, todavía trabajaba en Melody's Diner, solo un día a la semana. Había insistido en mantener esa conexión con su antigua vida, en parte por lealtad al lugar que la había apoyado durante años, en parte para mantener los pies en la tierra mientras todo lo demás cambiaba. Los Johnson se habían convertido en sus mayores seguidores, asistiendo a cada actuación local. «Les decimos a todos, te descubrimos». Al señor Johnson le gustaba bromear. Sus ojos brillaban de orgullo, como si fuera su nieta. Thomas entró en la cabina de grabación con el rostro radiante de emoción. A la discográfica le encanta lo que escuchan. Quieren adelantar la fecha de lanzamiento del primer sencillo. Lily sonrió en los meses transcurridos desde aquella noche en el restaurante. Había llegado a confiar en Thomas. No era solo un productor en busca de la próxima gran estrella. De verdad le importaba la música, cultivar el talento auténtico. Había sido paciente mientras ella superaba sus miedos, sin presionarla nunca más de lo que estaba lista. «Hay algo más»,
dijo sentado en un taburete junto al piano. ¿Recuerdas ese video del restaurante? Acaba de alcanzar los 5 millones de visitas. La gente está conectando con tu historia. Lily, la camarera con el don oculto, les resuena. Lai pasó los dedos suavemente por las teclas, sin presionar lo suficiente como para que emitieran un sonido. A veces, todavía me siento como esa camarera. Admitió que todo esto le estaba pasando a otra persona y yo solo estaba observando. Es normal. Thomas le aseguró que los grandes cambios tardan en procesarse, pero tú perteneces aquí, siempre lo hiciste. Más tarde, esa misma tarde, Lai regresó a su apartamento. Uno nuevo en un edificio más seguro, con grandes ventanales que dejaban entrar mucha luz. Se lo había podido permitir tras firmar con Horizon Records. El anticipo no era enorme, pero era más dinero del que jamás había tenido. En cuanto se preparó el té y se sentó al piano digital, Thomas la había ayudado a elegir un buen instrumento para practicar hasta que pudo permitirse uno de verdad. En la pared, encima, colgaba la fotografía de su abuela, ahora acompañada de otros recuerdos. Un póster enmarcado de su primera actuación en público, un artículo de periódico sobre su descubrimiento y una nota manuscrita de los Johnson que simplemente decía: «Siempre supimos que eras especial». Lai puso las manos sobre las teclas y empezó a tocar. No Chopin ni Beethoven esta vez, sino algo nuevo, algo que ella misma estaba creando. La melodía aún tomaba forma, pero ya le había puesto un título. Los valses de la camarera. Mientras tocaba, pensó en el extraño camino que la había traído hasta aquí. Como el dolor había silenciado su música. Como el miedo le había impedido alcanzar sus sueños. Como la casualidad y el coraje finalmente la habían devuelto a sí misma. Su teléfono vibró con un mensaje. Era de una joven que había estado en su actuación el fin de semana pasado. «Hoy empecé clases de piano por ti», decía. «Nunca es tarde para intentarlo, ¿verdad?» Lily sonrió. Ese era el regalo inesperado en todo esto. No solo recuperaba su propia pasión, sino posiblemente inspiraba a otros a encontrar la suya. La música siempre se había tratado de una conexión para su abuela. Ahora Lily entendía lo que quería decir. Mañana se pondría su uniforme de camarera una vez más y volvería a Melody's Diner. Serviría café, tomaría pedidos y charlaría con los clientes habituales. Y cuando terminara su turno, se sentaría al viejo piano vertical en la esquina y tocaría algo nuevo para quien quisiera escuchar. Los desvíos de la vida que estaba aprendiendo a veces la llevaban exactamente a donde necesitaba ir. Los 8 años de silencio no habían sido en vano. Después de todo, le habían dado experiencias y una perspectiva que no habría tenido de otro modo. Habían moldeado su música en algo más profundo, algo verdadero. Lily tocó las notas finales de su composición, dejándolas flotar en el aire como una pregunta. Luego, tomó su cuaderno y escribió: «Nunca es demasiado tarde para convertirte en quien siempre debiste ser».